buenos días, maestra, buenos días, compañeros. El poema que nos ha tocado declamar el grupo número 3 es España, aparta de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo a su antebrazo, ¿qué hacen en cabestro dos láminas terrestres? Niños, ¿qué edad la de las sienes cóncavas? Qué temprano el sol, lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, y qué viejo vuestro dos en el cuaderno. El poema España aparta de mí este cáliz está compuesto por 5 estrofas. A continuación interpretaremos cada una de ellas. En la primera podemos encontrar 4 versos. El primero, niños del mundo, si cae España es un decir, si cae. El autor nos hace referencia a una posible guerra y en la cual España saldría derrotado. Segundo verso, del cielo abajo su antebrazo, que hacen en cabresto dos láminas terrestres. Nos quiere decir la forma en que van a llegar los españoles. En el tercer verso nos menciona niños, que da la de los sienes cóncavas, que temprano en el sol lo has decía. Quiere decir que los niños deberán defenderse ante esta guerra. Y en el último verso nos dice que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Nos hace referencia a las consecuencias que esta guerra traerá para los niños y ancianos, que a los niños los hará madurar a muy temprana edad. Niños del mundo, ¿está la madre España con su vientre a cuestas? ¿Está nuestra maestra con sus férulas? Está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, ¿está con ella? Padres procesales. El análisis del contenido, ¿no? Con el verso 1, que sería niños del mundo, en la cual el autor se dirige a los niños del mundo, ¿no? En general, ¿no? Ya que nuestro autor César Vallejo era muy apegado también a los niños también. En el verso 2, ¿está la madre España con su vientre a cuestas? El análisis sería que el autor se está dirigiendo que la madre España en la cual se refiere a su vientre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a sus niños, a su población, la cual lleva en sus hombros con responsabilidad, que su población de España, incluyendo niños, grandes, todo, lleva a cuestas, que ella lo protege, ¿no? Tiene que proteger a sus niños, más que todo, que es lo primordial. El verso 3 sería, ¿está nuestra maestra con sus férulas? Quiere decir que la madre España está herida debido a sus falencias que ve en su caminar por el recorrer de sus calles, ¿no? El verso 4, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. El autor del poema se refiere a la madre España, en la cual en su caminar observa cosas buenas y cosas malas, que es lo que anteriormente habíamos conversado. Vio que el poder de las personas da miedo, da temor. O sea, ¿a qué se refiere? Que hay personas que se creen más que los demás y sin embargo todos somos iguales. Él mucho da en sus poemas los reclamos que son a viva voz con respecto a la injusticia, con respecto a la desigualdad. Como último, el verso 5, está con ella padres procesales, dice. Quiere decir que los padres tienen que, si es que se dan cuenta de cosas que no les gustan o cosas que ven mal, tienen que estar atentos a sus hijos, que todo padre tiene que ver el bienestar de sus niños ante algo malo que pueda suceder, ¿no? Ante algún acontecimiento desventurado. Si cae, digo, es un decir. Si cae España de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el dictongo.
la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado a la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? En este párrafo, el yo político del autor manifiesta que, si esto sucediera, es decir, ver la caída de España ante la guerra, movería de tal forma los cimientos de este país, y no solo de una manera social ni política, sino en toda la extensión de la palabra. Estos hechos ayudarían a entender que, para llegar a la culminación de esta etapa, los niños tendrían que haber experimentado los sinsabores de una transformación que paso a paso hará que este cambio tenga su origen y su final, tanto así que la generación venidera fortalecerá su ideología y marcará su historia, proyectando el surgimiento de una nueva España y a través del conocimiento y la educación, puntualizando que para Vallejo el futuro estaba en los niños. Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal y las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que se está con su rigor que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla, la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Interpretación del verso número 4. Niños, hijos de los guerreros. Aquí el autor del poema se dirige hacia los niños de las futuras generaciones, que son de la esperanza. Entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Aquí se toma mención de la madre patria, en donde nos dice que nos mantengamos sin hacer ruido, ya que está en guerra y sometida y en división, ¿no? Bajad la voz, que es grande su rigor y sin saber qué hacer. Aquí nos dice nuevamente que nos mantengamos sin hacer ruido, pero seguir avanzando valientemente hasta alcanzar un futuro ideal. Luego nos dice la calavera, que la mano de la calavera está hablando y habla y habla. Aquí nos manifiesta que en España está en guerra y en los exteriores están hablando los dictadores, engañando a la gente. Y finalmente la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Aquí nos hace mención y nos dice que debemos salvar y ayudar a recuperar las futuras generaciones. Declamaré el poema de César Vallejo llamado España, aparta de mí este cáliz, el párrafo 5. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aun el de las sienes que rondan con dos piedras. Baja el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es de noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo y no veis a nadie, si os asustáis los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un deseo. Salid, niños del mundo, id a buscarlo. Interpretación sobre el poema titulado España, aparta de mí este cáliz. El autor nos muestra su preocupación
por lo que está pasando en España, en la guerra civil. Esta guerra civil no solo afecta a los adultos, afecta a todos. César Vallejo aquí muestra su preocupación por los niños y también nos da a conocer su esperanza, la esperanza que tiene en los niños. Si España caería, César Vallejo tiene la esperanza de que los niños son el futuro. Por eso en su poema dice: niños, id a buscarla. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae. Del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, está nuestra madre con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera. ¿Por qué os dio la altura, vértigo, división y suma? Niños, con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae. España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedar en 10 los dientes? En palote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado con la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, las cometas y los hombres. Bajad la voz, que está en su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menos de las pirámides, y aún el de las sienes, que anda con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 libros silvestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis que nadie, si os asustan, 2 lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid niños, salid del mundo, id a buscarla. En la interpretación general tenemos que el yo poético del autor manifiesta que, en estas líneas, él pretende alzar su voz por el cuidado de los niños, los cuales son albergados en su vientre por la majestuosa Madre España, y denomina a los infantes guerreros. Además les pide no exponerse ante tanto peligro, que en medida de lo posible salvaguarden su vida. Hace un llamado a la prudencia e invita a los padres a cuidar mucho de las futuras generaciones.
relata que, en el caso de que esto llegara a suceder, es decir, ver la caída de España ante la guerra, movería de tal forma los cimientos, y no de una manera política ni social, sino también en toda la extensión de la palabra. Estos hechos ayudarían a entender que para llegar a la culminación de esta etapa, los niños tendrían que haber experimentado los sinsabores de una transformación que paso a paso hará que este cambio tenga su origen y su final, tanto así que la generación venidera fortalecerá su ideología y marcará su historia, proyectando el surgimiento de una nueva España a través de la educación, ya que, como puntualiza Vallejo, el futuro estaba en los niños.